La vida de Pedro después de negar a Jesús 3 veces es uno de los episodios más emblemáticos y conmovedores del Nuevo Testamento, que nos ofrece una visión profunda del carácter humano y la fragilidad de la fe incluso entre los seguidores más cercanos de Jesucristo. Para entender completamente este incidente, es crucial sumergirse en el contexto histórico y bíblico en el que se desarrolló. El momento en que Pedro negó a Jesús tiene lugar durante el periodo final del ministerio terrenal de Jesús, que culmina con su crucifixión y resurrección. Jesús había pasado aproximadamente 3 años enseñando, sanando y predicando el Evangelio del reino de Dios en toda la región de Judea y Galilea. Durante este tiempo, Jesús había reunido a un grupo de seguidores cercanos, conocidos como los 12 apóstoles, entre los cuales Pedro ocupaba un lugar destacado. Pedro, cuyo nombre original era Simón, fue llamado por Jesús junto a su hermano Andrés mientras pescaban en el mar de Galilea. Desde ese momento, Pedro se convirtió en uno de los discípulos más prominentes y fieles de Jesús, mostrando un celo ardiente por su Maestro y una profunda devoción a su causa. La noche antes de su crucifixión, Jesús celebró la última cena con sus discípulos, durante la cual instituyó la Cena del Señor y pronunció varias enseñanzas y predicciones importantes. En medio de este contexto, Jesús hizo una serie de pronósticos sobre la traición y negación que enfrentarían él y sus seguidores. Una de las situaciones más impactantes que resalta la profundidad del conocimiento de Jesús sobre los eventos futuros fue cuando anunció que uno de los 12 lo negaría. Este pronóstico cayó como un rayo entre los discípulos, generando consternación y confusión. Entre miradas nerviosas y murmullos preocupados, los discípulos comenzaron a cuestionarse entre sí, buscando identificar al traidor que Jesús había mencionado. En ese momento, Pedro, conocido por su fervor y su disposición para defender a Jesús, se adelantó con una declaración audaz de lealtad inquebrantable. Con una determinación apasionada, proclamó que estaba dispuesto a seguir a su Maestro hasta la muerte. Sin embargo, incluso en este momento de confianza aparentemente inquebrantable, Jesús sabía lo que el futuro reservaba para Pedro. Antes de que cantara el gallo, Jesús predijo que Pedro lo negaría 3 veces esa misma noche. Esta revelación de Jesús añade una capa adicional de drama y significado a la promesa ferviente de Pedro. A pesar de la seguridad con la que Pedro afirmó su lealtad, Jesús conocía la debilidad humana y la fragilidad de la carne. Sabía que, incluso el más valiente entre los discípulos, enfrentaría momentos de duda y debilidad en su fe. Este conocimiento íntimo de Jesús sobre el futuro de Pedro no solo resalta su divinidad y omnisciencia, sino que también revela su profundo amor y comprensión por sus seguidores. Aunque Pedro estaba destinado a enfrentar una prueba dolorosa y humillante, Jesús lo conocía y lo amaba más allá de sus fallas y fracasos. Después de la última cena, Jesús y sus discípulos se dirigieron al Monte de los Olivos, específicamente al jardín de Getsemaní, donde Jesús pasó un tiempo en oración angustiosa antes de su arresto. Mientras Jesús luchaba en oración, Pedro y los otros discípulos se quedaron cerca, aunque su fatiga los llevó a quedarse dormidos en repetidas ocasiones. Fue en este jardín que Jesús fue traicionado por Judas Iscariote, quien lo entregó a las autoridades religiosas y romanas por 30 piezas de plata. Los soldados romanos y los líderes religiosos judíos llegaron al jardín para arrestar a Jesús, momento en el que Pedro se vio envuelto en la secuencia de eventos que conducirían a su negación. La negación de Pedro a Jesús es un episodio conmovedor y significativo en los Evangelios, que ofrece una visión profunda de la lucha humana entre la fe y el miedo. A través de los relatos de los Evangelios, podemos explorar en detalle los eventos que llevaron a la negación de Pedro, así como sus implicaciones espirituales y emocionales. Los Evangelios relatan que Jesús fue arrestado en el jardín de Getsemaní después de la traición de Judas Iscariote. Pedro, que había seguido a Jesús junto con otros discípulos, se encontraba en las afueras del lugar de arresto, observando los acontecimientos desde lejos.
La tensión y el miedo llenaban el aire mientras los soldados romanos y los líderes religiosos judíos llevaban a cabo el arresto de Jesús. Uno de los momentos más impactantes de la narrativa es el primer encuentro entre Pedro y una criada que lo reconoce como seguidor de Jesús. Según el relato de Mateo 26, 69 al 75, Marcos 14, 66 al 72 y Lucas 22, 54 al 62, la criada señala a Pedro y declara, «También tú estabas con Jesús el Galileo». Sin embargo, Pedro niega rotundamente la acusación, afirmando, «No sé lo que estás diciendo», Mateo 26, 70. Este es el comienzo de una serie de negaciones que reflejan la creciente ansiedad y temor de Pedro ante la posibilidad de ser identificado como seguidor de Jesús. Después del primer encuentro, Pedro se retira al patio exterior, donde se encuentra con otro grupo de personas que lo identifican como discípulo de Jesús. Esta vez, son los sirvientes y guardias quienes lo confrontan, afirmando, «Tú también eres de ellos, pues eres Galileo también», Juan 18:26. Nuevamente, Pedro niega su relación con Jesús, diciendo, «No lo soy», Juan 18:27. La tensión y el miedo de Pedro se intensifican con cada negación, mientras lucha por mantener su distancia de Jesús para protegerse a sí mismo. El punto más alto del relato llega con el tercer encuentro entre Pedro y aquellos que lo acusan de ser seguidor de Jesús. Esta vez, la presión sobre Pedro es abrumadora, ya que incluso algunos de los presentes afirman que su acento lo delata como Galileo, confirmando su conexión con Jesús. En un momento de desesperación y miedo, Pedro niega vehemente cualquier asociación con Jesús, llegando incluso al extremo de maldecir y jurar para reforzar su negación. Después de la tercera negación de Pedro, un gallo canta, cumpliendo la predicción de Jesús de que Pedro lo negaría antes de que el gallo cantara. En ese momento, Pedro recuerda las palabras de Jesús y se enfrenta al peso abrumador de su traición. El Evangelio de Lucas destaca este momento, describiendo cómo Jesús, en medio de su propio sufrimiento, volvió la mirada hacia Pedro en el momento en que el gallo cantaba. Esta mirada compasiva de Jesús resuena en el corazón de Pedro, trayendo consigo una profunda sensación de arrepentimiento y dolor. La negación de Pedro a Jesús es un relato poderoso que ilustra la complejidad de la naturaleza humana y la lucha entre la fe y el miedo. A través de los evangelios, vemos cómo Pedro, a pesar de su fervor y compromiso inicial con Jesús, sucumbe a la presión y la ansiedad en un momento de crisis. Sin embargo, la historia de Pedro no termina con su negación. Más bien, es el comienzo de un viaje de arrepentimiento, perdón y restauración que lo llevaría a convertirse en un líder poderoso y valiente en la iglesia primitiva. La negación de Pedro nos recuerda la fragilidad de la fe humana y la necesidad de confiar en la gracia transformadora de Dios incluso en nuestros momentos más oscuros. En resumen, la negación de Pedro a Jesús es un episodio fundamental en los evangelios que nos desafía a reflexionar sobre nuestra propia fe y lealtad a Cristo en medio de las pruebas y tribulaciones de la vida. A través del ejemplo de Pedro, encontramos esperanza en la capacidad de Dios para redimir incluso nuestras fallas más profundas y restaurarnos a una relación más profunda con Él. El remordimiento y el arrepentimiento son aspectos fundamentales en la vida de Pedro después de negar a Jesús. Su experiencia nos ofrece una visión conmovedora y poderosa de la lucha interna, el dolor emocional y el proceso de restauración que sigue a un acto de traición. A través de los relatos de los Evangelios y otros escritos del Nuevo Testamento, podemos explorar en profundidad los sentimientos y conflictos internos que Pedro experimentó después de su negación, así como su camino hacia el perdón y la restauración. Después de negar a Jesús, Pedro se enfrentó al peso abrumador del remordimiento. Las palabras de Jesús sobre su negación y la mirada penetrante del Maestro resonaron en su corazón, trayendo consigo una sensación de culpa y angustia insoportable. Pedro, que había prometido lealtad inquebrantable a Jesús, se encontraba ahora en el abismo del desaliento y la desesperación, lamentando amargamente su traición.
En los días siguientes a la negación, Pedro pudo haberse sentido desorientado y perdido, incapaz de reconciliar sus acciones con su amor y devoción por Jesús. Sus pensamientos y emociones pueden haber estado en conflicto mientras luchaba por comprender el alcance de su traición y enfrentar las consecuencias de sus acciones. A medida que el remordimiento consumía a Pedro, su corazón anhelaba desesperadamente el perdón y la reconciliación con Jesús. Buscaba desesperadamente una manera de hacer las paces con su Maestro y restaurar su relación rota. Según el Evangelio de Juan, después de la resurrección de Jesús, Pedro y los otros discípulos regresaron a la pesca en el mar de Galilea. En un encuentro memorable en la orilla, Jesús se reveló a sus discípulos y específicamente a Pedro, quien lo había negado. El encuentro entre Pedro y Jesús después de la resurrección es uno de los momentos más significativos y conmovedores en la historia del Nuevo Testamento. Este encuentro no solo marca un punto crucial en la vida de Pedro, sino que también revela la profundidad del amor y la gracia de Jesús hacia aquellos que lo han negado. A través de los relatos de los Evangelios y otros escritos del Nuevo Testamento, podemos explorar en detalle este encuentro transformador y las implicaciones espirituales que tiene para la vida de Pedro y para nosotros como seguidores de Cristo. Después de su resurrección, Jesús se apareció a varias personas, incluidos los discípulos, para confirmar su victoria sobre la muerte y ofrecerles esperanza y consuelo en medio de su confusión y dolor. Sin embargo, el relato específico del encuentro entre Jesús y Pedro es único en su importancia y significado, ya que ofrece una oportunidad para la reconciliación y la restauración después de la traición de Pedro durante la crucifixión. El encuentro entre Jesús y Pedro está registrado en el Evangelio de Juan, específicamente en Juan 21 15 al 19. Después de una noche infructuosa de pesca en el mar de Galilea, Jesús se revela a los discípulos en la orilla y les instruye a echar las redes una vez más. Cuando reconocen a Jesús, Pedro se lanza al agua y se apresura a reunirse con él en la orilla. Una vez en la orilla, Jesús y Pedro tienen una conversación profunda y significativa que resuena en los corazones de los lectores a lo largo de los siglos. Jesús pregunta a Pedro 3 veces, «Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos?». A cada pregunta, Pedro responde afirmativamente, confirmando su amor y lealtad a Jesús. Este diálogo refleja la triple negación de Pedro durante la crucifixión y ofrece una oportunidad para su restauración y renovación. Después de la afirmación de Pedro, Jesús le confía una comisión especial: apacienta mis corderos. Pastorea mis ovejas. Apacienta mis ovejas, Juan 21 15 al 17. Esta comisión no solo restaura la confianza de Jesús en Pedro, sino que también le ofrece una nueva identidad y propósito en el reino de Dios. Pedro es llamado a ser un pastor y cuidador del rebaño de Dios, liderando y sirviendo a la comunidad de creyentes con amor y fidelidad. El encuentro entre Jesús y Pedro es un testimonio poderoso del perdón y la gracia de Dios. A pesar de la traición de Pedro durante la crucifixión, Jesús no lo reprende ni lo condena, sino que lo acoge con amor y compasión. En lugar de enfocarse en el pasado, Jesús mira hacia el futuro, ofreciendo a Pedro una oportunidad para renovar su compromiso y servicio en el reino de Dios. El encuentro entre Jesús y Pedro tiene profundas implicaciones espirituales para nuestra propia relación con Dios. Nos recuerda que el perdón y la restauración están disponibles para todos aquellos que se vuelven sinceramente a Dios en arrepentimiento y fe. A través del ejemplo de Pedro, somos desafiados a confrontar nuestras propias fallas y buscar la reconciliación con Dios y los demás. Después de su encuentro transformador con Jesús, Pedro se convierte en un líder poderoso y valiente en la Iglesia, proclamando el Evangelio con audacia y enfrentando persecución y oposición con valentía y determinación. Su experiencia de encuentro y restauración no solo lo transforma a nivel personal, sino que también lo capacita para ministrar a otros que luchan con la culpa y el pecado. El encuentro entre Jesús y Pedro después de la resurrección es un testimonio conmovedor del amor y la gracia de Dios.
Nos recuerda que incluso en nuestros momentos más oscuros y desesperados, hay esperanza en el poder restaurador de Dios para transformar nuestras vidas y restaurar nuestras relaciones rotas. A través del ejemplo de Pedro, somos desafiados a buscar la reconciliación con Dios y los demás, sabiendo que en Él encontramos perdón y restauración para nuestras almas. La comisión y restauración de Pedro por parte de Jesús es un momento de profundo significado en la historia del Nuevo Testamento. A través de este acto de amor y confianza, Jesús no solo restaura a Pedro después de su negación, sino que también lo capacita para un papel crucial en la expansión del reino de Dios. Este evento emblemático ofrece una lección duradera sobre la gracia transformadora de Dios y la capacidad de redención incluso en los momentos de mayor debilidad y fracaso. Después de la resurrección de Jesús, sus discípulos se encontraban en un estado de confusión y desaliento. A pesar de haber sido testigos de la resurrección, aún estaban procesando el significado de este evento y buscando dirección para el futuro. La restauración y comisión de Pedro son un testimonio poderoso de la gracia y la confianza de Dios en medio de la debilidad humana. A pesar de la traición de Pedro durante la crucifixión, Jesús no lo reprende ni lo condena, sino que lo acoge con amor y compasión. En lugar de enfocarse en el pasado, Jesús mira hacia el futuro, ofreciendo a Pedro una oportunidad para renovar su compromiso y servicio en el reino de Dios. La restauración y comisión de Pedro tienen profundas implicaciones espirituales para nuestra propia relación con Dios. Nos recuerdan que el perdón y la restauración están disponibles para todos aquellos que se vuelven sinceramente a Dios en arrepentimiento y fe. A través del ejemplo de Pedro, somos desafiados a confrontar nuestras propias fallas y buscar la reconciliación con Dios y los demás. Después de su encuentro transformador con Jesús, Pedro se convierte en un líder poderoso y valiente en la iglesia, proclamando el Evangelio con audacia y enfrentando persecución y oposición con valentía y determinación. Su experiencia de restauración y comisión no solo lo transforma a nivel personal, sino que también lo capacita para ministrar a otros que luchan con la culpa y el pecado. La restauración y comisión de Pedro son un testimonio conmovedor del amor y la gracia de Dios. Nos recuerdan que incluso en nuestros momentos más oscuros y desesperados, hay esperanza en el poder restaurador de Dios para transformar nuestras vidas y restaurar nuestras relaciones rotas. El papel de Pedro como líder en la Iglesia es un tema fundamental en el Nuevo Testamento y en la historia del cristianismo. A pesar de sus errores pasados, Pedro emerge como una figura central y poderosa en la expansión del Evangelio y el desarrollo de la comunidad cristiana. Su valentía, dedicación y compromiso con la causa de Cristo inspiraron a otros y dejaron un legado duradero que ha perdurado a lo largo de los siglos. Los primeros pasos de liderazgo de Pedro marcaron el comienzo de una trayectoria notable que influyó significativamente en la expansión y consolidación de la Iglesia primitiva. Desde los primeros días después del ascenso de Jesús, Pedro emergió como una figura central entre los discípulos, desempeñando un papel destacado en la consolidación de la comunidad cristiana y la propagación del Evangelio. Su liderazgo se manifestó en diversas situaciones y contextos, y su valentía, elocuencia y compromiso con la causa de Cristo dejaron una marca profunda en la historia del cristianismo. Después del día de Pentecostés, Pedro demostró una audacia y elocuencia sorprendentes al dirigirse a la multitud reunida en Jerusalén. En su poderoso discurso, proclamó la verdad del Evangelio con una claridad y convicción que conmovieron los corazones de los presentes. Su mensaje resaltó la obra redentora de Jesucristo, desafiando a la multitud a arrepentirse y volverse a Dios para recibir el perdón de los pecados y el don del Espíritu Santo. Como resultado de su predicación, miles de personas respondieron con fe y fueron bautizadas, marcando un momento significativo en el crecimiento y la expansión de la Iglesia primitiva, Hechos 2:14 al 41. La valentía y elocuencia de Pedro durante este evento lo establecieron como un líder respetado y admirado entre sus compañeros discípulos y la creciente comunidad de creyentes.
Su capacidad para comunicar eficazmente las verdades del Evangelio y su firmeza en la fe inspiraron a otros a seguir su ejemplo y a comprometerse con la causa de Cristo. Además, su liderazgo se destacó por su disposición para enfrentar la oposición y la persecución con coraje y determinación, lo que lo convirtió en un modelo a seguir para los creyentes en tiempos difíciles. A medida que la iglesia primitiva crecía y se expandía, Pedro continuó desempeñando un papel crucial en su desarrollo y fortalecimiento. Su liderazgo se manifestó en diversas situaciones, incluida su participación en el Consejo de Jerusalén, Hechos 15, y su defensa de la fe cristiana frente a la persecución y la oposición. Su ejemplo inspiró a otros líderes y creyentes a perseverar en la fe y a mantenerse firmes en la verdad del Evangelio, incluso en medio de la adversidad. El testimonio de Pedro sobre la resurrección de Jesús fue un pilar central de su liderazgo en la iglesia primitiva. Como testigo ocular de la resurrección, Pedro proclamó con audacia la verdad del Evangelio y la realidad del poder transformador de Cristo. Su testimonio personal inspiró a otros a creer y seguir a Jesús, y su firmeza en la fe sirvió como un faro de esperanza en medio de la persecución y la oposición. Además de su papel como predicador y testigo, Pedro también desempeñó un papel pastoral crucial en la iglesia primitiva. Como líder de la comunidad de creyentes en Jerusalén, Pedro se preocupaba por el bienestar espiritual y físico de los miembros de la iglesia, alentándolos, enseñándoles y guiándolos en su fe. Su compasión y cuidado por los necesitados reflejaban el amor y la misericordia de Cristo, y su ejemplo inspiraba a otros a seguir su liderazgo. En un momento en que la iglesia primitiva enfrentaba oposición y persecución, Pedro se destacó como un defensor valiente y apasionado de la fe cristiana. En el libro de los Hechos y en sus epístolas, Pedro defendió vigorosamente la verdad del Evangelio y la autoridad de Jesucristo frente a los críticos y adversarios. Su valentía y firmeza en la fe inspiraron a otros a permanecer firmes en medio de la adversidad y a mantenerse fieles al mensaje de Jesús. El liderazgo de Pedro tuvo un impacto significativo en la expansión del cristianismo en los primeros siglos. Como líder de la iglesia primitiva, Pedro desempeñó un papel clave en la evangelización de Judea y Samaria, así como en la difusión del Evangelio a las regiones circundantes. Su liderazgo inspirador y su testimonio personal llevaron a la conversión de innumerables personas y sentaron las bases para el crecimiento y la expansión del movimiento cristiano en todo el mundo conocido. A pesar de su valentía y dedicación, Pedro también enfrentó desafíos y fracasos en su liderazgo. Su negación de Jesús durante la crucifixión fue un recordatorio doloroso de su propia humanidad y fragilidad. Sin embargo, a través del perdón y la gracia de Dios, Pedro experimentó la redención y la restauración, y continuó sirviendo fielmente a Cristo hasta el final de su vida. El legado de Pedro como líder en la iglesia primitiva continúa siendo una fuente de inspiración y aliento para los cristianos de hoy en día. Su valentía, dedicación y compromiso con la causa de Cristo son un recordatorio poderoso de la capacidad de Dios para usar a personas imperfectas para llevar a cabo su obra en el mundo. El ejemplo de Pedro nos desafía a seguir su liderazgo y a vivir con valentía y convicción en nuestra propia fe. El liderazgo de Pedro en la iglesia primitiva es un testimonio poderoso del poder transformador de Dios y la capacidad de redención en la vida de un individuo. A pesar de sus errores pasados, Pedro emergió como un líder valiente y dedicado, cuyo legado perdura hasta nuestros días. El martirio de Pedro y su legado como uno de los pilares fundamentales del cristianismo primitivo son aspectos cruciales en la historia de la Iglesia. Su sacrificio final y su influencia perdurable continúan inspirando a generaciones de creyentes hasta el día de hoy. El martirio de Pedro está registrado en la tradición cristiana primitiva y ha sido transmitido a través de fuentes históricas y escritos de la Iglesia. Es uno de los eventos más significativos y conmovedores en la historia del cristianismo.
Su sacrificio final, registrado en la tradición cristiana primitiva y transmitido a través de fuentes históricas y escritos de la Iglesia, ha dejado una huella indeleble en la memoria colectiva de los creyentes. Según la tradición, el martirio de Pedro tuvo lugar durante el reinado del emperador Nerón en Roma, en un momento en que la persecución de los cristianos estaba en su apogeo. Pedro, como líder prominente de la Iglesia primitiva, fue arrestado y condenado a muerte por su fe en Jesucristo. La narrativa tradicional sostiene que, al enfrentar su ejecución, Pedro hizo una petición especial, ser crucificado boca abajo, considerándose indigno de morir de la misma manera que su Señor. Este gesto de humildad y devoción final subraya la profunda conexión emocional y espiritual que Pedro sentía hacia Jesucristo. Al elegir ser crucificado boca abajo, Pedro no solo expresó su deseo de seguir el ejemplo de humildad y servicio de Jesús, sino también su profundo amor y lealtad hacia él hasta el final. Esta decisión resonó profundamente en la comunidad cristiana primitiva y se convirtió en un símbolo duradero de la devoción inquebrantable de Pedro a su Señor. El martirio de Pedro no solo fue un acto de valentía personal, sino también un testimonio poderoso de su fe inquebrantable en Jesucristo. En un momento de prueba y persecución, Pedro se mantuvo firme en su confianza en el Evangelio y en su compromiso con la causa de Cristo, incluso enfrentando la muerte con coraje y dignidad. Su ejemplo inspiró a otros creyentes a permanecer firmes en su fe y a seguir adelante con valentía y determinación, a pesar de las dificultades y los peligros que enfrentaban. El legado del martirio de Pedro perdura hasta el día de hoy como un recordatorio poderoso de la realidad del sufrimiento y la persecución por causa de la fe. Su sacrificio final es un testimonio perdurable de la verdad del Evangelio y del poder transformador de Jesucristo en la vida de sus seguidores. A través de su martirio, Pedro dejó un legado de coraje, fidelidad y devoción que sigue inspirando a los creyentes de todas las generaciones a seguir adelante con valentía y determinación en su caminar con Cristo. Este acto final de sacrificio y fidelidad a Jesús refleja la profunda devoción de Pedro y su disposición a seguir a Cristo hasta el final. Su martirio se convirtió en un testimonio poderoso de su fe inquebrantable y su compromiso con el Evangelio, inspirando a otros a permanecer firmes en su creencia en medio de la persecución y la adversidad. El legado de Pedro en la Iglesia primitiva es innegable. Desde los primeros días del cristianismo, Pedro fue reconocido como uno de los pilares fundamentales del movimiento cristiano. Su liderazgo, enseñanza y testimonio personal fueron fundamentales para el crecimiento y la expansión de la fe cristiana en todo el mundo conocido. Como testigo ocular de la resurrección de Jesús y líder de la Iglesia primitiva en Jerusalén, Pedro desempeñó un papel crucial en el establecimiento y fortalecimiento de las comunidades cristianas. Su valentía, dedicación y compromiso con la causa de Cristo inspiraron a otros y sentaron las bases para el crecimiento y la expansión del cristianismo en los primeros siglos. Aunque el martirio de Pedro marcó el final de su vida terrenal, su influencia perdurable continuó en la historia de la Iglesia. A lo largo de los siglos, la figura de Pedro ha sido venerada y recordada como uno de los grandes mártires del cristianismo. Su ejemplo de fe y sacrificio ha inspirado a generaciones de creyentes a seguir su ejemplo y vivir con valentía y convicción en su fe en Jesucristo. La influencia de Pedro también se puede ver en la institución de la Iglesia Católica Romana, que considera a Pedro como el primer papa y el fundador de la Iglesia. Su papel como líder de la Iglesia primitiva y su autoridad apostólica han sido fundamentales en la teología y la estructura de la Iglesia Católica Romana a lo largo de los siglos. Además de su influencia histórica, el legado de Pedro también se puede ver en su contribución teológica al cristianismo primitivo. A través de sus escritos en el Nuevo Testamento y sus enseñanzas transmitidas en la tradición cristiana, Pedro dejó un legado duradero en la comprensión y la interpretación de la fe cristiana. Las epístolas de Pedro, incluidas las 2 cartas que llevan su nombre en el Nuevo Testamento, ofrecen una visión profunda y significativa de la fe cristiana y la vida en Cristo.
Las dos epístolas atribuidas a Pedro en el Nuevo Testamento, conocidas como 1 Pedro y 2 Pedro, representan una contribución significativa a la teología y la ética cristianas. Estas cartas proporcionan enseñanzas prácticas y espirituales para los creyentes de todas las generaciones. A lo largo de estas epístolas, Pedro aborda una variedad de temas importantes, desde el sufrimiento y la persecución hasta la esperanza en la venida del Señor y el llamado a la santidad y la piedad. Una de las principales temáticas que aborda Pedro en sus epístolas es el tema del sufrimiento por causa de Cristo. Como líder de la iglesia primitiva que había experimentado la persecución de primera mano, Pedro entendía la realidad del sufrimiento y la aflicción que los creyentes enfrentaban en su compromiso con el Evangelio. En 1 Pedro, Pedro alienta a los creyentes a no sorprenderse por las pruebas que enfrentan, sino a regocijarse en ellas, ya que son participantes en los sufrimientos de Cristo. 1 Pedro 4:12 al 13. Pedro presenta el sufrimiento como una parte integral de la vida cristiana y como una oportunidad para crecer en la fe y la madurez espiritual. Pedro también ofrece consuelo y esperanza a aquellos que están sufriendo, recordándoles que sufrir por causa de Cristo es un honor y una bendición. En lugar de temer el sufrimiento, los creyentes deben confiar en la fidelidad de Dios y perseverar en la fe, sabiendo que su sufrimiento no es en vano y que serán recompensados en la venida gloriosa de Jesucristo. 1 Pedro 4 al 19. A través de sus enseñanzas sobre el sufrimiento, Pedro ofrece perspectiva y fortaleza a los creyentes que enfrentan adversidades en sus vidas, recordándoles que Dios está con ellos en medio de sus pruebas y que su gracia es suficiente para sustentarlos. Otro tema central en las epístolas de Pedro es la esperanza en la venida del Señor. Pedro insta a los creyentes a vivir con una perspectiva eterna, conscientes de que esta vida terrenal es temporal y que un día Jesucristo regresará para establecer su reino en la tierra. En 1 Pedro, Pedro anima a los creyentes a fijar sus esperanzas completamente en la gracia que les será revelada en la venida de Jesucristo. 1 Pedro 1:13. Esta esperanza futura es una fuente de consuelo y fortaleza para los creyentes en medio de las dificultades y pruebas de la vida terrenal. Pedro también enseña que la venida del Señor será un momento de juicio y recompensa, cuando Dios retribuirá a cada persona según sus obras. 1 Pedro 4:5. Los creyentes deben vivir con temor y reverencia hacia Dios, sabiendo que serán responsables ante Él por sus acciones y actitudes. Sin embargo, también pueden confiar en la promesa de Dios de salvación y vida eterna para aquellos que han puesto su fe en Cristo. Además del sufrimiento y la esperanza en la venida del Señor, Pedro enfatiza el llamado de los creyentes a vivir una vida santa y piadosa en este mundo. En 1 Pedro, Pedro insta a los creyentes a ser santos en toda su conducta, imitando la santidad de Dios en su vida diaria. 1 Pedro 1:15 al 16. Esto implica abstenerse de los deseos pecaminosos de la carne y vivir en obediencia a la voluntad de Dios. Pedro también enfatiza la importancia de vivir en armonía y unidad con los demás creyentes, mostrando amor y respeto mutuo en todas las relaciones. 1 Pedro 3:8 al 9. La vida santa y piadosa es un testimonio poderoso del poder transformador del Evangelio y una forma efectiva de atraer a otros a Cristo. A través de sus enseñanzas sobre la vida santa y piadosa, Pedro desafía a los creyentes a vivir con integridad y devoción en un mundo que está lleno de pecado y maldad. Las epístolas de Pedro ofrecen una visión profunda y significativa de la fe cristiana y la vida en Cristo. Sus enseñanzas sobre el sufrimiento por causa de Cristo, la esperanza en la venida del Señor y el llamado a vivir una vida santa y piadosa continúan siendo una fuente de inspiración y orientación para los creyentes de hoy en día. Más allá de su impacto histórico y teológico, el legado de Pedro también tiene un significado espiritual profundo para los creyentes. Su testimonio de fe y fidelidad a Jesús en medio de la persecución y el sufrimiento es un recordatorio poderoso de la promesa de Dios de estar con nosotros en todas las circunstancias.
Su ejemplo nos desafía a seguir su liderazgo y a vivir con valentía y convicción en nuestra propia fe, confiando en el poder de Dios para sostenernos y fortalecernos en los tiempos difíciles. El martirio de Pedro y su legado como uno de los pilares fundamentales del cristianismo primitivo son aspectos cruciales en la historia de la Iglesia. Su sacrificio final y su influencia perdurable continúan inspirando a generaciones de creyentes hasta el día de hoy. La vida y el legado de Pedro ofrecen una riqueza de lecciones espirituales y humanas que resuenan a través de los siglos. Su experiencia de perdón, redención y arrepentimiento sincero nos invita a reflexionar sobre nuestras propias vidas y nos desafía a crecer en nuestra relación con Dios y con los demás. Una de las lecciones más poderosas que podemos aprender de la vida de Pedro es la importancia del perdón como camino hacia la restauración. A pesar de su negación de Jesús durante la crucifixión, Pedro experimentó el perdón completo y la restauración en su encuentro con Jesús resucitado. Este acto de gracia divina nos recuerda que no importa cuán grandes sean nuestros errores o cuán profundos sean nuestros pecados, siempre hay esperanza en el perdón de Dios. El perdón no solo nos libera del peso del pasado, sino que también abre la puerta a una nueva vida en Cristo. Nos permite dejar atrás nuestros fracasos y seguir adelante con humildad y gratitud por la gracia que hemos recibido. Como Pedro, podemos encontrar consuelo y fortaleza en el perdón de Dios y ser transformados por su amor redentor. Otra lección importante que podemos aprender de la experiencia de Pedro es la realidad de la redención a través del amor de Cristo. A pesar de sus fallas y debilidades, Pedro fue amado y aceptado por Jesús incondicionalmente. Su negación no fue el final de su historia, sino el comienzo de una nueva vida en Cristo. La redención de Pedro nos recuerda que Dios puede usar incluso nuestros momentos más oscuros y difíciles para cumplir su propósito en nuestras vidas. No importa cuán lejos hayamos caído o cuán desesperada parezca nuestra situación, el amor de Cristo tiene el poder de transformar nuestros corazones y restaurar nuestra relación con Dios. Como Pedro, podemos experimentar la plenitud de la redención al rendirnos al amor incondicional de Dios y permitir que Él trabaje en nosotros y a través de nosotros para su gloria. Una lección clave que podemos extraer de la experiencia de Pedro es la importancia del arrepentimiento sincero como paso hacia la restauración y la renovación espiritual. Después de su negación de Jesús, Pedro experimentó un profundo remordimiento y arrepentimiento por sus acciones. Su dolor y sufrimiento fueron el resultado de un corazón contrito y una conciencia sensible al pecado. El arrepentimiento sincero nos lleva a reconocer nuestras faltas y a buscar el perdón y la restauración en la presencia de Dios. Nos permite confrontar nuestras debilidades y pecados con sinceridad y humildad, y nos capacita para recibir la gracia transformadora de Dios en nuestras vidas. Como Pedro, podemos encontrar consuelo y esperanza en el arrepentimiento sincero y experimentar la renovación espiritual que viene de la mano de Dios. La vida de Pedro nos enseña la importancia de perseverar en la fe a pesar de las dificultades y los desafíos que enfrentamos en el camino. A lo largo de su vida, Pedro enfrentó numerosas pruebas y tribulaciones, incluida la persecución, el sufrimiento y el martirio por causa de Cristo. Sin embargo, nunca renunció a su fe ni se apartó del llamado de Dios en su vida. La perseverancia de Pedro nos inspira a seguir adelante con valentía y determinación en nuestra propia jornada de fe, confiando en el poder y la fidelidad de Dios para llevarnos a través de las pruebas y dificultades que enfrentamos. Nos recuerda que, aunque el camino puede ser difícil y tortuoso, Dios está con nosotros en todo momento y nos sostendrá con su mano poderosa. La vida y el legado de Pedro son una fuente de inspiración y aliento para todos los creyentes. Su experiencia de perdón, redención y arrepentimiento sincero nos desafía a examinar nuestras propias vidas y a buscar una relación más profunda con Dios. Nos recuerda que, no importa cuán grandes sean nuestros errores o cuán profundos sean nuestros pecados, siempre hay esperanza en el amor y la gracia de Dios. Que podamos seguir el ejemplo de Pedro y vivir con valentía, humildad y fidelidad en nuestra jornada de fe,
confiando en el poder y la fidelidad de Dios para llevarnos a través de todas las cosas. Gracias por acompañarnos en una cápsula más. Únete a nuestra comunidad, donde la fe se mezcla con la sabiduría para crear un espacio de crecimiento personal y espiritual. Suscríbete ahora para recibir tu dosis diaria de inspiración y sabiduría. Cada cápsula es una oportunidad para alimentar tu fe y nutrir tu mente. Que la paz de Dios esté siempre en nuestros corazones, bendiciones y nos vemos en el siguiente video.